Vamos a hablar del perfil del grado de dolor en el deportista con artrosis y para ello va a moderar el doctor Juan Pérez Cajaraville, que es especialista en anestesiología y reanimación. Es también el actual director de la Unidad de Tratamiento del Dolor de HM Hospitales y presidente de docencia de la Federación Europea del Dolor. Don Juan Pérez, doctor Cajaraville, bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Ya lo sé. Ya sé cómo vamos. No hace falta que lo digas. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena, Josep, enhorabuena, José María, porque esto trasciende lo científico. O sea, los ponentes son extraordinarios. Todos los ponentes que habéis reunido son top en cualquier congreso a nivel mundial, pero trasciende lo humano. O sea, yo vengo aquí y me siento, con cariño, con familia, y la verdad que trasciende lo que habéis hecho en las becas, y son muchos WhatsApps y muchos emails de curro. O sea, que enhorabuena. Yo no soy el protagonista es Óscar. Sube para arriba, Óscar. Lo conocéis todos, la verdad que poco necesita de explicar. Un asturiano, un gallego aquí, no sé lo que podría haber salido, si lo alargamos mucho, pero bueno. Federación Española de Atletismo, médico del Zaragoza, de la selección, estuvo en el 2010 allí liado, ¿verdad? En Sudáfrica, y ahí tenía más pelo. Bueno, yo también. Pero bueno, y nada, y lo conocéis todos, nos van a hablar nos va a hablar del dolor. El dolor en la artrosis en deportistas de élite. El año pasado aquí se dijo que el 31% de los médicos, ya me lío, de los deportistas de élite iban a tener o tienen artrosis. Es un dato horroroso, pero bueno, hay que prevenirla y hay que curarla, ¿no? Y gracias, Óscar, por estar aquí el día 9, que como todos sabéis es su cumpleaños hoy. O sea que... Ahí lo tienes. No, ahí lo tienes allí. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, daros las gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar con el doctor Vergés y todo su equipo, fantástico equipo de la Fundación, os felicito, y con el doctor Villalón, que somos compañeros y es un gusto trabajar con él. A ver dónde se pasa. Bueno, ha salido una foto ahí de mi etapa sportinguista. La verdad que no suelo decirlo en los congresos, pero en este caso sí que quería decirlo. Yo he sido futbolista profesional. Yo soy de Luarca, un pueblo precioso de Asturias, que os recomiendo. En Luarca, por supuesto, todos los chicos de mi edad estábamos jugando al fútbol desde pequeños. Yo he tenido la suerte de disfrutar el fútbol, que sí que es cierto que ahora el fútbol, ayer he escuchado que era un negocio, que ya no era fútbol. No, el fútbol es maravilloso. Tengo que deciroslo porque yo lo he vivido toda mi vida. Sigo estando muy cerca del balón, aunque ya no lo suelo tocar, salvo cuando en algún entrenamiento se sale un balón fuera y lo devolvemos para que jueguen los chicos. Pero el fútbol es maravilloso. Aunque os digan es un negocio, efectivamente es un negocio. Pero los que amamos el fútbol, tener en cuenta que en España hay más de 1 millón de licencias federativas de fútbol. Todos los fines de semana yo he hecho una estimación a grosso modo, pero aproximadamente habrá 25.000, 30.000 partidos de fútbol los fines de semana, desde los chicos pequeños hasta los profesionales. Y no solo es llegar a profesional, el fútbol es mucho más. Los aficionados, los que lo practican, el disfrute de jugar al fútbol es una maravilla. Yo tengo que deciros que, bueno, que nadie, si me hubiesen dicho cuando era joven que iba a ser profesional del fútbol, no lo hubiese creído. Pero bueno, las cosas se van dando, vas mejorando. En un momento determinado del Luarca Club de Fútbol paso al Sporting Atlético. Ahí, pues, bueno, ya veo que muchos compañeros suben a Primera División. Y entonces digo, bueno, ¿por qué no? Igual me toca a mí. Y efectivamente, me tocó. Estuve años en el Sporting, luego me fui a Zaragoza, luego me fui a Las Palmas y ya me jubilé en la Universidad de Las Palmas. Bueno, quería decíroslo porque en esta carrera he hecho un resumen así aproximado de las lesiones que he tenido. Y como veis, aquí vengo como médico, pero más como paciente, ¿vale? Porque una de las lesiones importantes que tuve fue una lesión contral en el cóndilo femoral interno de la rodilla derecha. Por supuesto, jugué muchos años, me hicieron perforaciones que se hacían antes, que a mí me han ido bien, porque la rodilla que más me molesta ahora es la contraria.
Y bueno, estas son algunas de las lesiones que he tenido. Por supuesto que el deporte, y vamos a entender deporte con un aspecto competitivo, no es lo mismo el deporte competitivo al que hacemos referencia ahí que el deporte salud, también llamado ejercicio físico. Cuando hablamos de deporte, hablamos de sobreuso de las articulaciones y de daño del cartílago y de la conocida por todos como artrosis. Obviamente la artrosis es un grupo heterogéneo de enfermedades, lo sabéis, no voy a parar aquí, así que vamos a ir un poco más rápido. Por supuesto que a veces empiezan con micro lesiones a nivel molecular y otras veces con lesiones importantes que pueden provocar un daño cuando eres profesional o cuando compites, que luego van a desencadenar una artrosis prematura. Por supuesto, toda la sintomatología de la artrosis, toda la radiología la conocéis, los osteofitos, el daño condral, en fin, la sinovitis, no voy a hablar. Sí es importante, que antes lo estaban comentando el doctor Seijas y Raquel, que los pacientes que tienen un dolor y una impotencia funcional o una limitación funcional, a veces lo que se produce es un deterioro importante de la calidad de vida, que eso va a repercutir en la salud mental. Hay varios grados de dolor, obviamente, en las condropatías leves, condropatías agudas, que bueno, ahora mismo es mi caso, por ejemplo, que bueno, pues prácticamente me deja hacer un ejercicio físico sin impacto. No tengo dolores salvo en determinadas ocasiones y, bueno, más o menos es llevadero, con alguna medicación, que luego lo haremos, pero es llevadero. Pero sí que es cierto que cuando el daño condral se agudiza, se produce una condropatía que podemos considerar crónica, que hay una pérdida, hay una impotencia funcional considerable y eso va a desencadenar problemas, como decíamos antes, a nivel de salud mental. Hablando del perfil del paciente, podríamos decir que hay un grupo que tiene una artrosis prematura, generalmente personas que han hecho un deporte bastante competitivo, un deporte de contacto, que, bueno, que son complicados a la hora de tomar medicación, pues que efectivamente quieren continuar haciendo ese tipo de deporte que es especialmente dañino para las articulaciones, y bueno, pues se tiene un dolor moderado o grave. Y luego hay un grupo enorme, generalmente mayores de 60 años, 2/3 partes son mujeres, con polimedicados, con comorbilidades, en fin, que tienen un dolor más que podríamos considerar leve o moderado. Si hablamos de un tratamiento integral de la artrosis, obviamente adecuado a la edad, a las molestias y a la sintomatología que tiene el paciente, hablaríamos de, primero, informar y educar al paciente de los hábitos saludables que puede tener, por supuesto todo lo referente a la prevención, el peso corporal, evitar o limitar deportes de contacto, porque efectivamente hay que intentar, si alguien está acostumbrado a hacer deporte toda su vida, hay que intentar ir limitándoselo poco a poco, no retirárselo, salvo que no haya más remedio, obviamente. A mí todavía me preguntan algunos si sigo jugando al fútbol. Digo, ¿cómo voy a seguir jugando al fútbol? Mis rodillas ya no me consentirían jugar al fútbol. También es cierto, y antes lo decía Raquel, cuando ya pasan los años, dejas la actividad y bueno, pues de vez en cuando quieres practicarla, es muy importante que lleguemos a un acuerdo con nuestras articulaciones. Yo siempre lo digo, hay que llegar a un acuerdo y a un pacto con nuestras articulaciones. Si no te permiten jugar al fútbol, en mi caso, por ejemplo, bueno, pues puedes hacer muchas otras cosas. Esto en algunas ocasiones provoca efectivamente problemas emocionales importantes, pero yo creo que hay que ser lo más sensato posible y en determinadas ocasiones pues igual necesitamos cierta ayuda para ir sobrellevando esta situación. Por supuesto, caminar diariamente, si son limitaciones o impotencias funcionales considerables, habrá que utilizar un bastón, cuidado al bajar escaleras porque generalmente suele doler bastante. Los tratamientos no farmacológicos, las férulas, el zapato más adecuado, las plantillas personalizadas, las cuñas para amortiguar un poquito el apoyo. Potenciar la musculatura es muy importante, no solamente el trabajo aeróbico. Vemos que la musculatura es fundamental en estas circunstancias, hacer estiramientos,
yoga, pilates, fisioterapia, en fin, todos los técnicos. Si hablamos ya de medicación, podríamos hablar de tratamientos sintomáticos de acción rápida, los antiinflamatorios, analgésicos, que ya conocéis, los corticoides intraarticulares que se siguen utilizando, obviamente, y también hablaremos de los tratamientos sintomáticos de acción lenta, los SISADOA, que son desconocidos, con condroitin sulfato, glucosamina, diacerina, ácido hialurónico, que aparte de ser tratamientos sintomáticos de acción lenta, son también fármacos que modifican un poco, que ralentizan la llegada de la artrosis. De medicina regenerativa, de terapias biológicas y de tratamientos quirúrgicos ya habéis hablado. Es evidente que la genética, los factores nutricionales y el estrés físico son determinantes para que el desarrollo del tejido sea bien sano o que se produzcan o que sean factores de riesgo para patologías precoces en nuestra vida, ¿no? Si hay factores de riesgo, hay que intentar prevenirlos desde el entrenamiento, desde aspectos nutricionales, medicamentosos, quirúrgicos, ortopédicos, etcétera. Las características, y es de lo que hablaremos ahora un poquito, es de los medicamentos ideales en la artrosis, que sea eficaz, que sea seguro y, obviamente, que tenga un efecto positivo sobre la articulación. El paracetamol lo conocéis todos, obviamente los efectos son leves, su uso como monoterapia puede ser ineficaz y el tratamiento a largo plazo en muchas ocasiones y en estos trabajos no supera al placebo. Los antiinflamatorios están indicados obviamente en la artrosis, ofrecen beneficios a corto plazo. Debido a efectos adversos, tanto gastrointestinales como cardiovasculares o renales, es preferible que se usen tópicamente. En ocasiones podemos combinarlos con alguno de los medicamentos que luego hablaremos, pero lo más recomendable es utilizar la dosis más baja y durante el menor tiempo posible. El tramadol, analgésico conocido, en este trabajo concretamente se asoció con una tasa de mortalidad significativa, aunque creo que hacen falta más investigaciones en este aspecto para hacer estas afirmaciones. Y ya hablaremos de los condroprotectores. Los condroprotectores, los más conocidos, conocéis el condroitin sulfato, sulfato de glucosamina, los ácidos hialurónicos, factores de crecimiento, en fin. En este estudio que relaciona la toma de condroitin sulfato con placebo, vemos que la toma del condroitin sulfato durante 6-12 meses experimentó una reducción significativa de la pérdida del volumen del cartílago, valorado con resonancias magnéticas, que estas medicaciones tienen una eficacia global parecida a los antiinflamatorios, en efecto, sobre todo si se toman durante un tiempo prolongado, hablamos de 6 meses, que también después de dejar de tomarlo tiene un efecto remanente importante que hay que destacar, que se trata de productos que forman parte de la matriz del cartílago, son, por supuesto, fármacos seguros que tienen una baja relación coste-efectividad y retrasan, como decíamos antes, ligeramente el estrechamiento del espacio articular. La combinación del condroitin sulfato y sulfato de glucosamina en este estudio que lo compara con la toma del celecoxib puede reducir el dolor en los pacientes con dolor moderado e intenso tras 6 meses de medicación, de tratamiento, que se reduce el dolor, que se reduce la hinchazón, que en definitiva que se reduce mejora la rigidez y se observan mejoras similares en la escala analógica como en estas gráficas podéis ver. Vamos a pasarlo un poquito más rápido. El resumen de estos metaanálisis, que es una eficacia sintomática tanto sintomática como de seguridad, porque son metabolizados por el citocromo P450, que mejoran el dolor y la incapacidad funcional en pacientes artrósicos de manera significativa, que frenan la pérdida del espacio articular con el efecto condroprotector que antes comentábamos. No voy a meterme en el mecanismo de acción, vamos un poco tal, aunque sí decir que efectivamente estimulan el anabolismo, mejoran la calidad del cartílago, inhiben el catabolismo evitando la destrucción del cartílago, reduciendo la inflamación y reequilibrando el metabolismo del hueso subcondral. En los pacientes, la mayor indicación de estos productos está en el dolor moderado o severo. Este es el fármaco que habitualmente utilizamos, yo lo he utilizado y lo sigo utilizando durante periodos de varios meses y os lo recomiendo porque creo que
que os puede ayudar, sobre todo para retrasar un poquito la llegada de la dichosa artrosis, que a casi todos los futbolistas, un porcentaje, como habéis dicho, vamos a encontrarnos en algún momento de nuestra vida. Aparte, estos fármacos se ha visto que tienen un efecto cardioprotector. Este estudio concretamente habla de que mejora el riesgo del infarto agudo de miocardio. Aquí lo veis, no lo vamos a meter, que también en los accidentes isquémicos influye a nivel de su prevención. Y, en definitiva, las conclusiones del tratamiento sintomático de Toshisadoa, efecto beneficioso tanto en términos de eficacia sintomática como de seguridad, que mejoran el dolor y la incapacidad funcional de pacientes artrósicos de manera relevante, que frenan la pérdida del espacio intraarticular con un efecto condroprotector y además tiene un efecto cardioprotector, reduciendo el riesgo de infarto y el de ictus isquémico. ¿En qué pacientes podemos o qué deportistas podemos recomendarlos? Por supuesto, todos aquellos que tengan síntomas. Otros que no tengan síntomas, pero que tengan deformidades, por ejemplo, anatómicas, muy típico en futbolistas el genuvaro, que ya conocéis, que tengan una exigencia física elevada, deportistas profesionales o con actividades deportivas de riesgo, por supuesto que tengan una obesidad por encima de 30, de índice de masa corporal, y haya factores de riesgos como herencias, edades mayores de 50 años, que sean del sexo, sobre todo femenino, la menopausia, lesiones previas de rodillas, una osteoporosis, enfermedades sistémicas, en fin. Obviamente, aparte de la medicación, no debemos olvidar que los hábitos que antes comentábamos, de la educación en todos sus aspectos, nutricional, deportiva, que el ejercicio sea adecuado a las condiciones de cada persona, obviamente. Para eso, los médicos debemos de indicar el tipo de ejercicio, el tipo de deporte que puedan practicar. Obviamente no es como la medicación, no podemos decir solamente, bueno, tómate un antiinflamatorio. Tenemos que darle la dosis, el tiempo de toma, cada cuántas veces tiene que tomarlo a lo largo del día, pues el ejercicio hay que pautarlo igual. Hay que pautar el ejercicio como si fuera una medicación. Y amoldarlo, obviamente, a las características de su físico. Pues, hablábamos antes del calzado, de la dieta saludable y equilibrada. En definitiva, el valor de la combinación y el efecto sinérgico de la eficacia y la seguridad en la artrosis. El tratamiento sintomático de la artrosis con dolor leve y moderado están indicados estos productos, estos fármacos, que reducen el dolor en 50% a los 6 meses de tratamiento, similar al Celecoxib, que la menor frecuencia de efectos adversos graves, tienen menor frecuencia de efectos graves que los AINES a largo plazo, que tienen un efecto cardioprotector, y que este medicamento está sujeto a prescripción médica y financiado por la Seguridad Social, o sea que os lo recomiendo. También os recomiendo, he hecho una foto, bueno, no la he hecho yo, pero este es Luarca, la Villa Blanca de la Costa Verde, y os garantizo que caminar por por la costa y por las playas y tal, también es un tratamiento fantástico para intentar retrasar la llegada de la temida artrosis. Pues nada, hemos ido un poco más rápido, pero... Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Hello. Muchas gracias, Óscar, sobre todo por la rapidez. Como yo me dedico al dolor, sabéis que 14 horas después de la última comida, los movimientos peristálticos gástricos empiezan a doler, con lo cual yo tengo que prevenir eso. Tengo muchas preguntas, pero la verdad que el público, si tenéis alguna pregunta rápida, podríamos hacerla. Si no, pues lo que me digáis. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Vale. Una cosa, yo quiero hacer una reflexión a todos los que estáis aquí, especialmente a ti. Yo veo, en mi parte clínica, veo al paciente con mucho dolor crónico. Es decir, no veo el paciente deportista de élite, que lo que pretendemos todos es hacerle una terapia para que rápidamente pueda volver a jugar, ¿no?
obviamente hay muchos intereses creados, bueno, pues no sé, el deportista es así y somos así. ¿Tenéis alguna medida preventiva para el día de mañana? Es decir, tú dices tenemos que mimar nuestras articulaciones, tengo que cuidarlas, tengo que tener conciencia de ellas. ¿Transmitís eso a los padres de esos futbolistas, al entorno familiar, que el día de mañana a lo mejor pueden estar mal? ¿Tenéis un seguimiento de esos deportistas de élite, como tú, que ahora estás fastidiado? ¿Hay ese estudio, hay ese seguimiento? No, bueno, sí, no, aquí. No, la respuesta es no. O sea, el futbolista, yo a veces les hago alguna broma cuando estamos con un futbolista y digo, bueno, ya verás cómo la artrosis se cobra el peaje dentro de unos años y te molestará la rodilla como me molesta a mí. Cuando eres futbolista te hablan de eso y parece que no va contigo. Pero ya se darán cuenta, lo que sí tenemos muchos, el doctor Villalón y yo, muchos futbolistas veteranos que vienen después de muchos años, bueno, pues a ponerse hialurónico, pues o terapias biológicas o algo de medicación, o vienen a pedir ayuda. Pero al futbolista, mientras está activo, le hablas de estas cosas y lo que queremos todos es sacarle rendimiento. Él quiere ofrecer el máximo rendimiento y si tiene que parar, ya parará en un futuro, pero no le hables de estas cosas. Ya, esa es una realidad, pero habría que a lo mejor, no sé, dar un pensamiento, ¿no?, en voz alta a todos. Y sobre todo yo lo veo, mi niño juega al fútbol, como pues esos, de los 2 millones, y yo veo a los padres como si no hubiera un mañana, los padres. Digo, coño, es que... No, eso es una complicación más importante. O sea, muchos padres piensan que tienen un Messi o un Cristiano en casa que va tal. Pero no piensan en lo orgánico, no piensan en lo que les puede pasar, ¿no? No, también es cierto que a esas edades, salvo que tengas una lesión importante o tal, las molestias que puedan tener son bastante llevaderas, pero claro, cuando hay una lesión importante ya las cosas cambian y ya hay que, bueno, pues contar con especialistas que te puedan asesorar en estos términos. Bueno, yo creo que aún así el fútbol sigue siendo maravilloso, ¿eh? Y tú lo disfrutarás lo que tienen que hacer los niños es disfrutarlo. Y si alguno llega, obviamente darás cuenta que si hay 1 millón de licencias, la gente que llega es un porcentaje bajísimo. Pero tienen que disfrutar el camino, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, señor. El fútbol es maravilloso. Yo me rompí el tobillo 7 veces. Por eso soy médico. Aún así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues no sé, si quieres tú pasar al comedor o... Sí. Tú despide. Te pongo Doctor, en tus manos el hacer un estudio a largo plazo. Un seguimiento de deportistas de élite. Consigue pasta. Tenemos en mente muchos estudios con los... Además hay una cosa importante. Ahora el doctor Celada, el doctor Villalón, el doctor Pérez, lo que tienen es más técnicas y más terapéutica, como decía ahora Raquel, ¿no? Que cuando usted jugaba, doctor, los médicos que tenía, pues tenían Tampoco tiene tantos años. ¿Perdón? Tampoco tiene tantos años. Bueno, pero lo mismo que yo. Pero esto ha avanzado mucho, ¿eh? Muy rápido, ¿no? Sí, lo decía Raquel viejo, antes. Hacía la cara. Raquel antes, claro. Lo decía Raquel antes. ¿Pasamos al comedor? Doctores, ha sido un placer. Muchísimas gracias, muy amables, de verdad.